Hoy vamos a hablar sobre Sócrates y la confianza en uno mismo. Sócrates fue un filósofo griego. Vivió hace poco más de 2500 años. Nos dejó un legado y es que el pensar lógicamente nos permite tener más confianza en nosotros mismos y nos permite pues tener decisiones propias y no nada más estar siguiendo lo que los demás digan. Nos dio el legado de defender nuestros ideales. Sócrates no dejó nada escrito, y lo que sabemos de él fue nada más por su estudiante Platón. Probablemente de todos los filósofos, él es el mejor. Sócrates pues no era muy bien parecido, de hecho era feo. Y luego lo empeoraba todo, no se bañaba, no se cambiaba la ropa y andaba descalzo. Nos dejó el legado de tener confianza en lo que nosotros pensamos y no dejarnos llevar por lo que los demás digan. Él nos comparó con los animales, ya que los animales, aunque nosotros no tengamos pelo y seamos tan rudimentarios como los animales, seguimos muchas veces lo que los demás dicen. No se ha visto en la situación en la que alguien dice algo con mucha confianza y uno nada más le dice, no, pues sí, tiene razón, él sabe más, sin en realidad cuestionar lo que está diciendo. Muchas veces lo hacemos solamente para evitar conflicto, pero no debería ser así. El oponerte a la opinión de todos algunas veces te hace pensar, ¿en serio estoy cuerdo? ¿No estaré loco? A lo mejor yo soy el que está mal. Pero cuando nos encontramos en dicha situación, lo que debemos hacer es pues evaluar nuestras ideas así objetivamente y las de los demás. Una de las razones por las que posiblemente no podamos defender nuestras ideas con confianza es porque tendemos a pensar que la gente que está en posición de autoridad pues debe tener razón, ¿no? Por algo está en una posición de autoridad. En el caso de Sócrates, para definir si una persona de autoridad estaba bien o estaba mal, pues él tenía una ventaja que nosotros no tenemos. Él podía hablar directamente con las personas en la ciudad. Lo que hacía él, se iba a la plaza y hablaba con la gente importante. Y es que por la dimensión de la ciudad, en la plaza, no solamente iba gente normal, iba también lo más importante de la sociedad. Iban los generales, iban los gobernadores. Y lo que hacía es, llegaba la gente y les preguntaba cosas importantes sobre la vida y profundas. ¿Por qué vives la vida que estás viviendo? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Y les preguntaba cosas así de su especialidad, incluso les preguntaba a los generales, oye, ¿por qué peleas de la forma que peleas? Les preguntaba a los políticos, ¿por qué tú eres rico y los demás no? Y pues no eran capaces de responderle. Entonces lo que eso nos permite ver es que incluso, aunque estén en posiciones de autoridad, es posible que la gente tenga algunas inconsistencias. Las acciones de Sócrates son importantes porque no es que él se pusiera a la sociedad nada más por oponerse. Él lo hacía y no se estaba oponiendo a la sociedad, nada más trataba de buscar la verdad. Si vamos a la calle y nos ponemos a cuestionar a la gente sobre, por ejemplo, preguntas de este tipo de ¿qué es justicia? Va a haber gente que nos dé alguna respuesta, va a haber gente que no podrá responder en absoluto, va a haber gente que se va a enojar. Y es que da miedo porque pues la gente te prejuzga, ellos piensan que si le estás preguntando algo es porque tú sabes la respuesta y pues eso te coloca en una cierta posición de autoridad. A Sócrates no le importaba lo que pensaran de él, no le importaba que pensaran de él que es un poco intenso, que es un poco loco. A él lo que le importaba más era
evitar que sus compañeros ciudadanos vivieran en una vida sin ser reflexionada. Y él creía que todo mundo tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre nuestra vida y escrutinarla. La razón por la que hay tantas ideas equivocadas sobre cómo vivir la vida de uno es porque la mayoría de la gente piensa que no se necesita pensar tan profundamente para lograrlo. Pero pues Sócrates tenía un método para decidir o para definir si una idea era correcta o lógica o no. Primero buscamos una oración, un statement que todo el mundo piense que es cierto. Por ejemplo, si eres feliz, vas a ser feliz. O si te casas, vas a ser feliz. Entonces evalúas ese statement y te preguntas, ¿es posible que aún siendo rico alguien sea infeliz? O por ejemplo, ¿es posible que aún estando casado seas infeliz? Y si encontramos algo, pues ya podemos decir que la idea no es lógica. La última etapa del método socrático para analizar argumentos es pues poner esa excepción al statement, argumento. Por ejemplo, si decimos que el ser rico no te hace feliz, por ejemplo, si estás enfermo. O por ejemplo, estar casado no te hace feliz si estás casado con la persona equivocada. Con este método podemos demostrar con lógica y no solamente decir así orgullosamente, no, es que yo pienso que estoy bien, pero no dices por qué estás bien. No porque no tengamos un grado en filosofía significa que no podamos pensar. Y no es simplemente que no podamos pensar, sino que es nuestro trabajo y responsabilidad pensar. Lo que Sócrates decía era que ahorita en la condición actual en la que estamos, como no sabemos pensar, pues cada argumento que digamos debería ser escrutinado minuciosamente, porque pues por ejemplo, él no podía confiar en que, aunque él vivía en una democracia, la democracia en la que vivía fuera en realidad una democracia real. Y bueno, ¿cómo le hacemos nosotros para que cuando estemos seguros nos opongamos a la mayoría? Pues por ejemplo, Sócrates murió por sus ideales. Todo el mundo recuerda que Sócrates enfrentó un juicio y fue condenado a muerte. Si caminas por las calles de Atenas, todavía podemos ver la pintura que representa este evento. Y él se defendió inteligentemente contra la voluntad de la mayoría. Se le acusó de corromper a la juventud de Atenas y no respetar a los dioses. Y eso era causa de muerte. En el juicio participaron 500 atenienses y pues podemos decir que el ambiente de la corte pues era muy hostil contra Sócrates, porque muchos de esos atenienses habían sido cuestionados por Sócrates y pues no estaban de su lado. Y ya cuando recibió el juicio, pues él lo aceptó así. Lo aceptó como donaire. Cuando recibieron el juicio, pues todos sus amigos estuvieron con él llorando. Su esposa se puso tan incontrolable que tuvieron que sacarla de los aposentos. Y bueno, ya vino el verdugo con un veneno. Y pues a los pocos minutos ya Sócrates empezó a fallecer. Una vez se le preguntó a Sócrates que de dónde venía, de dónde era. Él dijo, no de Atenas, soy del mundo. Entonces
Sus ideas aún resuenan por todo el mundo. Es un filósofo del mundo. Esto nos inspira a dejar de seguir ideas pasivamente y en lugar de eso, desarrollar nuestras propias ideas y defenderlas. Ser un ser pensante, un filósofo.